Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de este libro, el tercer libro que presentamos colectivamente desde Historias Desobedientes, y a tal fin le vamos a dar la palabra a Vivi Ripaldi y a Gonzalo Fichera, que van a hacer una pequeña introducción acerca del colectivo. Dale. Bueno, me siento para apuntarle bien al micrófono. Primero, muchas gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros es muy importante que estén acá. Y bueno, voy a leer para no perderme. Les voy a contar un poquito cómo se inició este colectivo, esta agrupación, en 2017, antes de que yo llegara al colectivo. En mayo del 2017, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, tristemente conocido como el 2x1, comenzamos a alzar la voz, entendiendo el retroceso que se estaba llevando a cabo en materia de derechos humanos a través, sobre todo, de discursos negacionistas que tergiversaban nuestra historia. A partir de publicaciones en diferentes medios, quienes nos buscábamos desde hacía largo tiempo, comenzamos a encontrarnos. Así nace Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, por una necesidad vital de compartir con quienes vivimos desde el seno familiar la tragedia que azotó a nuestro país y a toda Latinoamérica en las últimas dictaduras. Unas pocas mujeres se habían reunido el 25 de mayo, día en que se decidió salir el 3 de junio, en la marcha por el Ni Una Menos, públicamente con la bandera que rezaba el nombre que llevábamos entonces. Bandera muy pesada, que se iba alivianando a medida que atravesábamos la marcha. Y esto lo digo en forma literal y simbólica. Personas que pasaban a nuestro lado miraban la bandera y volvían a mirarla, hasta que comprendían lo inesperado. Hijas que marchaban repudiando el accionar genocida de sus padres. Algunos medios internacionales y unos pocos locales se acercaron a entrevistarnos ese día. Fuimos tapa del diario Tiempo Argentino el 4 de junio y Página 12 sacó una nota en la que se preguntaban ¿qué hizo que estas mujeres eligieran el 3 de junio como fecha iniciática para marchar juntas, aunar voces y portar bandera propia? Somos historias tan parecidas entre sí y a la vez tan diferentes, pero con denominadores comunes. En pocos días, ese reducido grupo creció exponencialmente. Nuestra gran reunión del 18 de junio de ese mismo año, Día del Padre en Argentina, ya contaba con 28 personas. Decidimos conformarnos como colectivo y sumar otras categorías filiatorias, con lo que pasamos a ser familiares de genocidas. De ahí venimos, pero vamos por un camino transformador, gracias a habernos encontrado y seguir encontrándonos. No es casual que hayamos surgido en Argentina, al mismo tiempo de haber crecido en familias muy cerradas, individualistas, escindidas. Tenemos como sociedad ejemplos muy fuertes desde las agrupaciones de obreros y trabajadores que dieron su vida por defender derechos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los sobrevivientes, los familiares de desaparecidos que enfrentaron todo. Con estos ejemplos tan potentes, nosotros decidimos conformarnos como agrupación. Y nuestra voz se replicó rápidamente en Chile, más tarde en Brasil, Paraguay, Uruguay y hasta en El Salvador y España. La ley, la palabra, el amor son base de nuestro comienzo hacia un largo camino por seguir atravesando y construyendo. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Apuntale al micrófono. Apunto el micrófono. A mí me toca hablar un poco de quiénes somos. Somos hijos, somos nietes, somos familiares, hijas de genocidas que participaron en las últimas dictaduras de Argentina, de Latinoamérica, como decía Vivi, de España. Y eso parece que nos marcó, nos dio una impronta. Sin embargo, pertenecemos a familias que fueron muy distintas entre sí, digamos. Cada una tenía un estilo diferente, un padre a veces más presente, a veces más ausente, a veces más violento, a veces más amoroso, a veces se aislaba del mundo, a veces traía parte de su violencia hacia la familia. Pero todas las historias, en algún momento llegamos a un punto en el cual tuvimos que asumir, se nos apareció, se nos presentó, nos cayó encima, que nuestro pariente era un genocida y había participado en el aparato represivo de la dictadura y que había cometido numerosos hechos muy violentos, atroces y demás. Algunos llegaron antes porque algunos familiares pertenecían al ejército, a las Fuerzas Armadas y usaban uniformes. Otros trabajaban de civil, encubiertos y demás. Entonces, ni la familia sabía qué hacían o qué no hacían. Y algunas otras ni siquiera hoy saben cuál fue la responsabilidad de sus padres o de su familiar en todo el proceso. Y en ese proceso que ahí vamos aprendiendo y sabiendo, los juicios fueron algo que nos trajo mucha información, nos ayudó a entender claramente y con certeza lo que habían cometido nuestros familiares. Y avanzando en ese proceso fue que tuvimos que asumir si íbamos a callar, íbamos a hacer lo que la familia quería por papá, que nos había cuidado, que nos había tratado bien, que nos había dado comer por la fuerza y demás, callar y ocultar todo, o íbamos a decir lo que sentíamos, íbamos a plantar bandera, a ser desobedientes, a seguir nuestra ética, nuestros valores, la vida. Y bueno, los que estamos acá en el colectivo obviamente elegimos plantar bandera y elegimos decir lo que sentimos y repudiar lo que no estamos de acuerdo y no estamos dispuestos a aceptar. Y en ese sentido a muchos le costó el entorno familiar. Sintieron el rechazo, la separación, hasta un juicio de indignidad tenemos. Y algunas otras no, pudieron seguir con la relación familiar. No igual, obviamente, pero mantener alguna relación, algún contacto de alguna forma. Y esto es un poco lo que quiero mostrarles. Es nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra contradicción, nuestra dificultad entre el afecto, el cariño que recibimos de chicos y a lo largo de nuestra vida de esta persona que en un momento se transformó en un monstruo, en un asesino al cual rechazamos y nos queremos separar completamente de lo que hizo, y esa contradicción nos atraviesa muy fuerte y nos conforma y nos une, porque bueno, cada uno de nosotras, cada historia andaba por su lado hasta que este colectivo logró unirnos y encontrarnos. Y a partir de estas historias que aparecen en este libro, que habla de desobediencia de vida, ¿sí? De la vida, porque lo que desobedecemos es a los que negaron la vida. Queremos presentarles un poco estas historias, estas sensaciones, estas emociones y muchas otras. Así que, gracias. Gracias. Bueno, a lo largo de la presentación vamos a ir haciendo un experimento. Es una especie de actividad de lectura colectiva. A ustedes cuando entraron se les entregaron dos papelitos. Uno que tiene el número 8, este lo vamos a guardar para el final, y hay algunos que tienen el número 1. A esas personas, si se animan, les voy a pedir que se pongan de pie. Y les tocó ser las primeras, ¿sí? Porque tienen el número 1, pero bueno, no es nada grave. Lo que vamos a hacer es leer en voz alta, los que tienen el número 1, ese fragmento, que es un texto extraído del volumen que estamos presentando hoy.
y que entre paréntesis digo, el autor en este caso es circunstancial, porque fueron elegidos los textos fueron preseleccionados por Verónica Stey. Hay uno de cada país, son 7 países que participan en este colectivo, desobedientes de 7 países distintos. Y bueno, la idea es respirar hondo y los que tengan el número 1, vamos a leer este pequeño fragmento antes de seguir. ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Dale. Te perdono. Te perdono aunque nunca te arrepentiste. Te perdono y duele. Te perdono y no lo mereces. Pero no te perdono. No te perdono, Padre mío. No te perdono, teniente coronel de la dictadura. No te perdono, no. No te perdono, no. No te perdono, no. Pero sí me perdono por haber cargado durante tanto tiempo con esta historia de dolor y muerte que nunca fue mía. Gonzalo Fichera. Gracias. Bueno, y para dar inicio vamos a ver un pequeño video que está compuesto por 6 relatos, porque el relato de Argentina lo tuvimos en vivo y en directo, de 6 compañeros y compañeras desobedientes de distintos países que se fueron sumando a historias desobedientes. Que bueno, que dan su testimonio acerca de lo que significa la desobediencia en sus respectivos países. A ver si funciona todo bien. Hola a todos, soy Fabiola Mendoza del Salvador, una desobediente del Pulgarcito de América. Les saludo cordialmente y les hago atenta invitación a que sean parte del libro Desobediencia de Vida. De verdad que para mí es un honor poder ser parte de él como escrito. Les pongo un poco de contexto sobre mi país y sobre los hechos que cometió este pariente lejano, recalcando siempre que tenemos que buscar la justicia y la paz. La desobediencia implica cuestionar a tu familia, poner en tela de juicio todo aquello que nos han enseñado. Implica sacar a tu familia de un pedestal y evaluarla con ojos críticos. Es un proceso muy duro. Esto también nos lleva a poder encontrar a otras personas que atravesaron procesos similares y donde nos acompañamos mutuamente. Abrir tu corazón y experiencias al mundo porque comprendés que existen cosas mucho más importantes que vos mismo. Te convertís en un sujeto político en la búsqueda de verdad y justicia. Trabajás para que las cadenas de pensamiento inculcados se rompan. Mirás al pasado para construir un mejor futuro. Ser desobediente es un trabajo de amor. Aquí, desde Paraguay, creo que desobediencia significa desafiar. Desafiar primero una serie de voces, figuras hegemónicas que siguen muy leales a ese pacto de silencio que nosotros buscamos hablar, que buscamos gritar. Pero también es desafiar nuestras propias historias, buscar cambiar la moraleja, reconocer los campos, el interior, por lo que son realmente fosas y tumbas, y recordar con voces un poco más viejas y aún quebradas y temerosas, pero hoy decididas a recordar. Hola, soy Loreto Urraca, nieta del policía franquista Pedro Urraca, el encargado en Francia de capturar a los máximos dirigentes de la República. Yo entiendo la desobediencia en España como un medio para remover conciencias, especialmente entre los jóvenes. Ya han pasado 40 años de la transición y los represaliados y los exiliados de la represión franquista siguen siendo los grandes olvidados de la historia. Nuestro deber ahora es desobedecer ese mandato de silencio impuesto por el miedo, divulgar las verdaderas consecuencias de la dictadura y denunciar que los totalitarismos solo engendran violencia e injusticia. No es una cuestión política,
Se trata simplemente de defender los derechos humanos. Cuando como sociedad hayamos conseguido metabolizar nuestro pasado franquista, conseguiremos superar la confrontación entre las dos Españas y afianzar nuestra democracia. No Brasil, desobediência significa romper pacto de silêncio e impunidade. Após a condenação internacional pelo desaparecimento forçado de mais de 70 pessoas, o governo foi obrigado a criar a Comissão Nacional da Verdade, que pela primeira vez investigaria crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura militar. Durante os anos de 2011 e 2015, esta foi responsável por abrir essa caixa de segredos guardados pelas Forças Armadas. Mesmo em tempos democráticos, Exército, Marinha, Aeronáutica e todos os outros órgãos de segurança que fizeram parte da repressão durante a ditadura sabotaram a comissão e se reorganizaram em um novo golpe de Estado para acabar com a democracia. Em 2016, a presidente Dilma Rousseff, democraticamente eleita, foi destituída do cargo por um golpe de Estado. E o candidato principal ao pleito de 2018 foi preso com o apoio e encorajamento das Forças Armadas. Durante mais 4 anos, perecemos sob um novo governo militar que se recusava a qualquer medida que favorecesse a população mais necessitada e que abrisse as portas do governo para direitos humanos, memória, verdade e qualquer alternativa de justiça. Se não bastasse isso, durante a pandemia de Covid-19, mais de 600 mil brasileiros morreram pela ousadia do governo de dizer que nós não precisávamos de vacina e o apostamento de medidas ineficazes, onde humanos foram usados como cobaias de tratamentos ineficazes. Nossos brasileiros morreram sem ar nas UTIs porque o governo só apostava no descaso. Nossos desaparecidos continuam desaparecidos. Os nossos mortos não tiveram voz. E as pessoas que ousam falar continuam morrendo. Então não há perdão sem memória, verdade, justiça y reparación. Hola, buenas tardes. Yo soy Rodrigo Unido Taiza. Yo soy el secretario de la rama chilena del colectivo Historias Desobedientes. Y para nosotros la desobediencia significa todavía la posibilidad de una ruta política dentro del proceso constituyente chileno que aún no ha cerrado y que sigue abierto. En este sentido, lo que nosotros creemos que podemos aportar como desobedientes tiene que ver con lo que nuestras memorias dentro de la familia militar permiten entregar como conocimientos y como aprendizajes para poder evitar que se vuelvan a repetir los crímenes de lesa humanidad en Chile y en América Latina. Son garantías que en Chile ya no se cumplieron a propósito de la revuelta que estalló alrededor del 18 de octubre del 2019 y que por consiguiente significan un trabajo urgente con el cual complementar a la muy intensa y también interesante discusión política que hemos estado desarrollando como país. Nada más cerrar invitándoles a leer este libro, donde nuestros propios testimonios como chilenos y como desobedientes resuenan con estas reflexiones políticas que hemos estado desarrollando como país y que por lo tanto buscan ser un aporte para esta vida. Bueno, ¿se animan los que tienen el número 2? Algunos tienen el número 2. Nos ponemos de pie. Me recuerda algo de mi infancia, me parece. ¿Estamos preparados? Ustedes también acá en la mesa, ¿eh? Bueno. ¿Listos? Ya. Miras a tu alrededor. Quizá buscando algún espía oculto para ser testigo de tu acción. Pero no estás solo. Lentamente abres el cierre de la mochila y con suma cautela tomas el mango del corvo ensangrentado que está en su interior. Bueno, es un texto del compañero Pepe. Bueno, gracias. Bueno, ahí no sé si Vero estás conectada, si te podés prender la cámara. Manifiéstate. Hay varios compañeros de distintas partes que, gracias a la conectividad, están ahora online. ¿Vero? Aquí estoy conectada, ¿me escuchan? Te escuchamos
Perfecto. Ahora en un ratito te doy la palabra, pero quédate ahí cerquita así podemos respirar tranquilos acá. Dale. Bueno, inicio con los agradecimientos, más que formales, son realmente sentidos. A los compañeros y compañeras, principalmente de Historias Desobedientes, los aquí presentes y quienes acompañan también a la distancia, por la valentía de sus testimonios y sus palabras, atravesando vergüenzas y culpas ajenas para poder encontrarnos hoy. Gracias por estar acá. A la Biblioteca Nacional por brindarnos el espacio y la confianza para hacer hoy esta presentación. Bueno, especialmente a Federico Boido, no sé si pronuncié bien el apellido, y a Santiago Allende, también ahí, que bueno, fueron gestores y motor de que se puedan articular todas las burocracias internas de la biblioteca, que bueno, así funcionamos y está bien, y todo funciona bien, porque acá estamos. Gracias por la buena predisposición. Bueno, y a través de ello también a quienes ayudaron con las gestiones para que hoy pudiéramos estar acá. Bueno, a Teresa Basile y Ale Parisi, que con mucho compromiso y amorosidad acompañan a este colectivo y nos acompañan particularmente hoy en la presentación del libro. Gracias por darnos su mirada, su tiempo y sus palabras y sus reflexiones, que bueno, hoy los vamos a escuchar muy atentamente. Bueno, y a Editorial Chirimbote, acá está Nadia, bueno, ahí está Martín, especialmente a ustedes dos, pero no queríamos dejar también de mencionar a Chela, que se ocupó, bueno, de la relectura y de la mirada de género también en cada una de las oraciones del libro. Bueno, gracias por esta apuesta a Editorial Chirimbote, por hacer realidad este sueño de tener el libro acá. Bueno, un proyecto de libro que se pusieron al hombro con mucho compromiso militante, responsabilidad y respeto. Gracias. Y bueno, y a todos y todas que nos acompañan hoy, por querer escucharnos, por querer leernos, por estar con sus preguntas y miradas. Gracias, porque sabemos que lo que tenemos para decir y contar puede ser incómodo, difícil de comprender, y gracias por ayudarnos a seguir pensando nuestras historias. Y bueno, y para dar inicio, bueno, vamos a darle la palabra a Nadia Fink de Editorial Chirimbote, que es bueno, una editorial compañera, cooperativa, así que bueno, Nadia, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Hola, Vero, ahí también. ¿Nos ves? Sí. No sé. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Voy a ser muy breve. Quería contarles el por qué Chirimbote, que tal vez es más conocida como editorial infantil, pero ya viene publicando libros para personas adultas también, por ahí más enfocados en educación o tal vez el por qué, ¿no? Primero porque tenemos un compañero fundador de la cooperativa que también es un hijo desobediente, así que como Chirimbote venimos atravesando esta historia desde antes de nuestra formación, porque ya lo queríamos de antes, y sabemos lo que es en cada persona poder romper esa ley del padre, esa crianza, esas ideas que se vienen trayendo. Y así que, bueno, como editorial que está siempre dispuesta a trabajar por el tema de derechos humanos, entre muchos otros derechos, pero principalmente sobre esos. Y también pensando en las niñeces, ¿no? Porque si bien trabajamos para personas adultas, hay dos cosas. Por un lado, que la democracia a veces parece que no está tan definido que sea algo que se quiera conservar en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Entonces pareciera que todo el tiempo hay que estar dando la batalla por la democracia. Así que las niñeces se merecen conocer todas las historias. Y por otro lado, porque también esto de desobedecer, de romper la ley del padre, pensamos en cuántas otras familias le pasa a personas trans, a gente que toma otras decisiones, a niñas, niños, que también crecen con las alitas rotas como crecieron un montón de quienes hoy como personas adultas pueden reunirse y escribir. Bueno, para todas esas niñeces y juventudes, ojalá podamos hacerle un mundo donde cada vez puedan tener mayor libertad, mayores decisiones y crecer de verdad no teniendo que romper todo lo que quisieron depositarle. Así que un montón de gracias al colectivo por confiar y por este material hermoso. Gracias.
Bueno, los que tienen el número 3 son cortitos estos. ¿Listo? 1, 2, 3, ya. Mientras busco más datos, poner tu verdadera historia, intento recuperar del olvido a vuestras víctimas para así liberarme del lastre de tu infamia y poder seguir viviendo con dignidad. Me debes que te rescate de eterna noche en la que deberías haber permanecido. Loreto Urraca, de España. Gracias. Bueno, la voy a presentar a Vero, que no sé cómo presentarla porque es una compañera entrañable y amiga, así que es lo primero que voy a decir de ella. Como integrante de Historias Desobedientes por parte de Chile, participó de la fundación del brazo chileno del colectivo, allá en 2018. Es doctora en Lengua y Literatura Francesa, es autora de varios libros y artículos sobre literatura, arte y memoria. Actualmente es docente en el Instituto de Ciencias Políticas de París y de la Universidad París 8 y es compiladora y editora de los 3 libros de este colectivo. Además, coordina el taller literario que da origen a este tercer libro que estamos presentando hoy. Así que, Vero, te doy la palabra y se sumó Javier desde Río Gallegos también. Javi, estamos todos con los micrófonos apagados porque nos está escuchando todo el auditorio. Así que no te mandes ninguna de las tuyas. Perdón, lo tenía que decir. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias a todos y todas las que nos acompañan hoy. Es un día muy importante para nosotros en lo personal y también como colectivo. Y bueno, este libro, que es el tercero publicado por nuestro colectivo, prolonga un poco los libros anteriores y al mismo tiempo se distingue de ellos. Los prolonga porque se trata siempre de profundizar en las implicaciones personales y políticas del legado más mortífero con el que cualquier persona puede cargar, el crimen de lesa humanidad. ¿Qué harías tú? Y cuando digo tú, me refiero a cada una de las personas que hoy se encuentran en el público. ¿Qué harías tú, digo, si en algún momento de tu vida descubrieras que eres hijo o hija de un torturador? Como lo sabrán todos ustedes a estas alturas, ya lo hemos dicho, los autores y autoras de este libro somos descendientes de los genocidas de América Latina y de España, que marcaron a fuego vivo la historia de nuestros países respectivos. Se trata de una herencia que se impone ineluctablemente, según las normas y creencias de nuestra cultura, porque se la lleva en los genes, en el apellido o aún en ciertos comportamientos reflejos. Una herencia que nosotros, los desobedientes, hemos asumido y de la cual nos hemos disociado radicalmente de modo individual y colectivo para sumarnos a la defensa de los derechos humanos. Yo diría que todo está condensado en las 2 preposiciones que figuran en el largo título de nuestra agrupación, de y por. Familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. De dónde vienes, por a dónde vas. Los avatares del paso de la pertenencia obligada, es decir, del de a la adhesión voluntaria, por, están inscritos en nuestro primer libro, Escritos Desobedientes, que fue publicado por Marea en 2018, y que es un libro que da cuenta de nuestro recorrido de desafiliación con los desgarros que conlleva y que se pueden imaginar y de los que hablan todos nuestros escritos. Se trata de disociarse del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela, del tío, de la tía, para defender principios totalmente opuestos a los suyos. Centrado en el por, que indica hacia dónde vamos, nuestro segundo libro, Nosotres, Historias Desobedientes, publicado por AMP en 2020, se abría el horizonte de nuestra afiliación elegida y convocaba a todos aquellos militantes, sociólogos, psicólogos, periodistas, documentalistas, cuyo trayecto había inspirado y orientado nuestra desobediencia. Bueno, este tercer libro prolonga ese camino que juntos hemos decidido emprender, pero su particularidad, que lo distingue de los escritos anteriores,
reside en el hecho de que no intenta ya llevar a cabo un acto fundacional y por lo tanto no revela solo lo que los desobedientes hemos decidido ser, sino también lo que éramos, lo que hemos sido y lo que somos más acá y más allá de nuestra afiliación. ¿Qué hay más acá de la desobediencia? Como ustedes lo verán, lo descubrirán en el libro, más acá de la desobediencia hay relatos extraños, exploraciones inconcebibles, donde cada uno intenta ponerse en lugar del otro, de los otros, de los dolorosamente otros, las víctimas, los exiliados, los torturados, los torturadores incluso, perdiéndose o olvidándose a sí mismo frente a una experiencia ajena y frente a esa otredad que también nos constituye y en la cual hemos debido fundirnos para encontrarnos luego. Me llamo Nadie, me llamo Nadie, es el título de la primera parte de este libro. Más acá de la desobediencia hay también una íntima búsqueda sin bandera aún y sin consignas, una exploración a ciegas en la propia historia, al cabo de la cual, habiendo cavado en lo más hondo, se logra acceder al manantial de la voz. El manantial de la voz, título de la segunda parte. La voz propia, la voz capaz de decir yo, porque deben saber que proclamarse yo frente a los demás es nuestra mayor conquista como desobedientes. Pero para eso hay que decir también tú el padre, tú el tío, tú el abuelo, tú el criminal. Hasta esas profundidades ha sido preciso descender para construirnos una identidad propia. ¿Qué hay más allá de la desobediencia? Hay la rabia, el coraje, la revuelta. Hay una conciencia a veces clara y a veces confusa del deber y del poder colectivos. El sentimiento casi visceral de una hermandad, de una sororidad tan potente y al mismo tiempo tan frágil que uno no sabe cómo sostenerla. Y la intuición de algo que nos trasciende. Me llamo Todos, Todes, es el título de la tercera parte. Pero este libro tiene también otra particularidad. Es el fruto de un taller literario que coordiné de 2020 a 2021 con mis compañeros y compañeras de muy distintos países, porque la desobediencia, a decir de los fascistas, se extiende así como la peste. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, El Salvador, España, ya los escucharon o los escucharán a todos en el video. Todos juntos formamos parte de un mismo colectivo. Eso tienen ustedes que saberlo si es que no lo sabían aún. Somos muchos, muchos más de lo que otros y nosotros mismos habríamos podido suponer. Ese taller, que tenía lugar una vez al mes, fue un espacio de encuentro e intercambio, no tanto de experiencias, sino de palabras que daban forma a esas experiencias. No les revelaremos aquí nuestras vidas como tales, sino los relatos elaborados y recompuestos de nuestras vidas. Al respecto, quisiera citar el texto de orientación del taller, para que sepan con qué se van a encontrar en este libro. El texto de orientación decía: no olvides que la literatura, por mucho que pretenda apegarse a la realidad, es siempre una ficción, resultado de una técnica y de un trabajo minucioso sobre el lenguaje. Aunque hables de ti, a los ojos del lector, el sujeto que emerge en tu discurso no eres tú mismo, sino un personaje o un narrador como cualquier otro. Tu tarea consistirá entonces en darle consistencia y existencia a ese personaje y a esa voz. Eso es lo que hemos hecho o tratado de hacer, y por lo tanto este libro, con los casi 100 textos que lo componen, redactados por 32 autores diferentes, es el resultado de un laborioso proceso de escritura. Las fotografías aquí incluidas de nuestra compañera paraguaya Alegría González Planás acompañan en esa búsqueda, que es no solo un recorrido de la mente, sino también del cuerpo. Un cuerpo que ha sido preciso reapropiarse y aprender a habitar a través de los múltiples lenguajes, desde la palabra hasta la imagen.
Al término de ese proceso, los autores y autoras discutimos largamente sobre el título que habríamos de darle a nuestra obra colectiva, cuyos componentes, tal como están dispuestos, se llaman y se responden, encajando como las piezas de un gran rompecabezas. Las distintas propuestas dan cuenta de todo aquello que estas páginas contienen. Del horror al amor, fue una de las propuestas, desde la desobediencia, desde la herida, la palabra desobediente, letras desobedientes, acción desobediente, desobedecer para renacer, desobedecer con S, desobediencia de vida, la desobediencia está en el aire que respiras. Cada una de estas propuestas cristaliza una vivencia que les toca a ustedes, lectores, imaginar. El horror, la herida, la acción, el renacimiento, el ser, la vida, el aire que respira, la palabra letra a letra conquistada. Desobediencia de vida, gracias a la sugerencia de Checha de Chirimbote, fue el título que retuvimos. Prolongando pues los libros anteriores y distinguiéndose de ellos, este volumen sella el paso de la obediencia de vida a la desobediencia de vida. Obediencia de vida esgrimida como argumento por nuestros familiares para justificar sus crímenes, desobediencia de vida que cada uno de nosotros asume día a día para decir con cuerpo y alma frente a otros y frente a ustedes, nuestros lectores, simplemente yo. Gracias. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Y los compas que también se conectaron online. Yo sabía que algo de esto iba a pasar. Yo, jamón y queso, si tenés verdura también. Dale. Bueno, se quedan ahí, ¿sí? Un ratito, Vero, porque después vamos a hacer una especie de intercambio por si alguien quiere preguntarte algo, ¿sí? Dale. Y ahora voy a silenciar esto porque me da un pánico. Sí. Cambiemos de tema. Bueno, bueno, fuertes las palabras de Vero, pero siempre son revitalizantes. Bueno, no sé quiénes tienen el numerito 4. Si se animan. Que encima la autora no me digas que te tocó el 4. Se vino especialmente de Uruguay para estar acá hoy colaborando. Nuestra compañera, una de las cofundadoras de Historias Desobedientes Uruguay hace poquito. Bienvenida, Irma. Bien. 1, 2, 3. Soy Irma Gutiérrez, hija mayor de Armando Gutiérrez, militar, represor durante la dictadura uruguaya, hasta poco antes de darme la vida. Lo amé, pero ya no estoy segura de seguirlo amando. Su ADN está en el cuerpo, pero mi alma, mi conciencia son más fuertes. Aquí estoy, encarnando todo lo que él repudiaba, más viva de lo que jamás estuve, sangrando cada día un poco menos, siendo feliz cada día un poquito más. Irma Gutiérrez, Historias Desobedientes Uruguay. Gracias. Alejandro Parisi, que nos acompaña hoy en la presentación y tuvo la generosidad de escribir el prólogo del libro, nació en 1976 en la ciudad de Buenos Aires. Es autor de cuentos, novelas y guiones. Desde el año 2002 publicó en total 8 novelas, todas ellas en el sello Penguin Random House. En ellas, la trilogía del Holocausto compuesta por El gueto de las 8 puertas, en 2009, La niña y su doble, en 2014, y Hanka 753, en 2017, basadas en el testimonio de 3 mujeres judías polacas sobrevivientes del Holocausto. Además, con las novelas Con la sangre en el ojo, publicada en 2015, y Los pájaros negros, de reciente publicación el año pasado, inaugura la saga del detective Álvaro Balestra, ex policía uruguayo. Y yo agregaría
un desobediente también. Sí. Así que nada, un visionario, Ale, con la temática. Bienvenido y gracias por estar acá y acompañarnos. Bueno, ahí. Gracias a vos por la convocatoria y a Vero. Voy a leer porque uno se pone viejo y se va emocionando, entonces prefiero leer. Antes que nada quiero agradecerles a Analía y a Vero por haberme permitido participar de este proyecto. Para mí es un honor poder acompañar a este colectivo que viene a ser a la distancia y que hoy ya cruzó las fronteras de Argentina y llegó a Uruguay, a Brasil, a Chile, España, El Salvador y quién sabe hasta dónde llegará. En segundo lugar, quiero pedirles disculpas a los muchachos si en algún momento hablo solo en femenino. No es a propósito. Bueno, tal vez sí. Creo que este colectivo, que es Historia de Desobedientes, no hubiera llegado a donde llegó si no hubieran sido las hijas las que alzaron las banderas contra sus padres represores. Así como tiempo atrás las madres y las abuelas de Plaza de Mayo se plantaron en la plaza para preguntar dónde estaban sus hijos y sus nietos, estas mujeres se plantaron en el living de sus casas y le preguntaron a sus padres qué habían hecho durante la dictadura. Admiro esa valentía femenina de hacer lo correcto, aunque duela. Les confieso que estuve pensando mucho qué decir hoy acá para evitar leer el prefacio y ser repetitivo. Por eso les voy a contar qué me pasó cuando leí los textos para poder escribir el prefacio. Lo primero que me pasó fue que me pregunté si este libro se enmarcaba dentro de la literatura del yo. A ver, los textos que componen esta antología se escribieron en el marco de un taller literario exclusivo para hijas, hijos y familiares desobedientes y hablan de cuestiones que vivieron y los marcaron como personas, modificando su yo. Por esa misma razón, muchos de los textos están escritos en primera persona y la mayoría transcurren dentro de la piel de cada autora, hablando de sus reflexiones, sus emociones, los sentimientos hacia ellas mismas y su relación con sus padres y su familia. Entonces pensé que sí, que estos textos debían pertenecer al género de la literatura del yo porque poco más o poco menos son como un autorretrato o una foto familiar convertida en palabras. ¿No? Bueno, yo creo que no. Si hay algo que define al colectivo Historias Desobedientes es su falta de egoísmo. Si hubieran sido egoístas no se hubiesen metido en semejante quilombo. Porque en lugar de quedarse mirando las fotos familiares que seguramente todos tenían enmarcadas en el living de sus casas paternas, estas y estos desobedientes decidieron ver que había más allá. No les bastaba el plano cerrado a cal y canto de la escuela católica, el círculo militar o policial, la obra social de los militares y los policías y esa foto en la que el padre sonreía a cámara en un cumpleaños, en un acto escolar o en Navidad. No. Estas desobedientes decidieron abrir el plano en el que sus fotos familiares eran un pequeño detalle y se animaron a ubicar sus historias personales y la imagen paterna dentro de esa imagen panorámica que es la sociedad en general. Hay que ser valiente para hacer eso, porque al abrir el plano, los padres dejaron de sonreír y mostraron sus manos manchadas de sangre. Insisto, hay que ser valiente y generosa para renunciar a la paz de la foto familiar en pos de la memoria, la verdad y la justicia de ese paisaje que es el país en el que naciste y creciste. Las y los autores tuvieron el valor de hacerlo y se enfrentaron a sus seres queridos, que los habían criado encerrados en esa foto familiar que no debía ampliarse nunca porque escondía demasiados secretos, demasiados horrores. Por eso no es importante el género al que pertenecen los textos, porque este colectivo de autores conforman un yo histórico que excede las individualidades y que es valiente, generoso y disruptivo por donde se lo mire. Las y los integrantes de Historia Desobedientes, junto con aquellos que comparten la misma historia pero la transitan por fuera pero con la misma convicción, conforman una voz tan nueva como necesaria para todos los argentinos, chilenos, brasileños, uruguayos, paraguayos, españoles y salvadoreños. Son la voz de la desobediencia, de la rebeldía ante la crueldad. Una voz tan generosa que fue capaz de renunciar a un montón de cosas en pos de eso, de la memoria, la justicia y la verdad. Y no solo eso, también se animaron a contarnos cómo vivieron la ampliación de la foto, sus secuelas, sus emociones, las consecuencias de sus descubrimientos, algo que también exige valentía. Por eso yo las admiro tanto, por eso es un placer estar acá y por eso es tan importante la publicación de este libro. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, Ale. Muchas gracias, Ale. Me perdí en los números. Vamos con el 5. Uno, dos, tres.
Mi historia familiar nunca buscó ser dicha, narrada, inscrita en la memoria. Aún por las noches me acecha el miedo de ese acercamiento peligroso al olvido y al perdón, porque toda intención de cancelar lo ocurrido me parece un insulto a la memoria y una amenaza de repetición. Olinda. Gracias. Olinda Ruiz, de Historia de Desobedientes, Paraguay. Bueno, Teresa. Gracias, Teresa, por acompañarnos. Teresa Basile es doctora en Letras, profesora de la profesora de Literatura Latinoamericana, directora del Centro de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige un proyecto de investigación sobre violencia, literatura y memoria. Publicó el libro Infancias, la narrativa argentina de hijos, en 2019, entre otros volúmenes. Así que, bueno, bienvenida y gracias por acompañarnos, Teresa. Bueno, ¿se escucha o uso el micrófono? El micrófono mejor. Bueno, a ver. Néstor nos va diciendo. ¿Se escucha? Sí. El micrófono mejor. Por eso él tiene... Claro. Ahí estamos. Bueno, estoy sumamente contenta de estar acá y de poder hacer algunas lecturas de este libro, que es una cosa increíble porque es un libro que abre un universo que para los que no somos desobedientes, para los que no estamos en esa familia militar, en esa familia de represores, es bastante inédito, ¿no? Y bueno, acá cuando estuvieron leyendo en el 2, el de Pepe, ¿no? Habla de esta apertura, ¿no? Del cierre de una mochila. Eso es este libro, abre. Bueno, voy a ir comentando un poco mis apuntes. No puedo dar cuenta de todo, me hubiera gustado. Voy a nombrar a muy pocos textos, porque bueno, esto es un universo infinito. Pero cuando nombre a uno, están todos nombrados, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en esta presentación, se cruzaron dos perspectivas. Por un lado, destacar la emergencia de una nueva voz, de una nueva militancia en el interior de los derechos humanos y de las luchas por la memoria, verdad y justicia. Una voz que nos sorprende y desacomoda porque viene de las familias, hijos e hijas de genocidas y que ya adquirió una dimensión internacional, como todos han señalado. Ante esta nueva voz nos preguntamos ¿en qué medida vienen a redefinir las políticas de la memoria? ¿Cuál es el aporte a la justicia? ¿Qué nuevas lecturas hacen del pasado reciente? ¿Cómo releen los años 70? Las voces represores ya habían aparecido como la emblemática de Scilingo en El vuelo de Horacio Berbisky. Pero estos hijes desobedientes tienen otras cosas que decir, otras preguntas por hacer, otras búsquedas. Bueno, no solamente hijes, también nietes, ¿no? ¿Cómo representan a sus padres? ¿Cómo vivieron sus infancias? ¿Cómo ahora regresan a ellas y las revisan? ¿En qué consiste el proceso de desobediencia y rechazo a sus padres represores, que va desde la desafiliación de la familia militar hacia la reafiliación a los derechos humanos? ¿Cuál es la memoria propia, aquella experimentada por ellos mismos desde su infancia? Si su padre era amoroso o golpeador, los mandatos recibidos, si entreveían en el padre el perfil del genocida. ¿Cuál es la memoria, por otra parte, de los padres que ellos se empeñan en descubrir y dar a conocer a pesar de los secretos y pactos de silencios, ¿no? En ellos hay una doble memoria, una propia y esta de los padres, que es lacunar. Entonces, si en esta primera perspectiva me pregunto por la arquitectura de esta nueva voz, por sus andamios, en una segunda perspectiva abordamos este volumen para iluminar estas búsquedas, para darles carnadura, escritura, letra, argumento, imaginarios, sujetos, todo lo que la literatura construye. En este intento por recorrer los textos surge un problema, la imposibilidad de abarcarlos a todos. Cada uno de ellos nos abre la mirada hacia experiencias muy poco transitadas por la literatura. Y aquí el valor literario radica en ese poder de indagar en experiencias inéditas, en descubrirnos universos intocados en gran parte por la letra. Solo voy a recorrer algunos puntos. 1.
Me parece primera ley que rige estos textos es que lo personal es político, pero eso no significa que lo personal se diluya en lo político, sino que lo personal es político y es personal. Hay un continuo desplazamiento entre la intimidad, el espacio privado de la familia, los afectos que allí circulan, el lugar habitado por padres y madres, y lo político, el exterior, el sitio de lo público, donde circulan los padres como policías, militares, servicios. Pensemos en el sintagma familia militar, familia castrense, que recorre varios de estos textos. Allí está ese cruce. Y ellos deben resolver ese dilema, ese incordio, esa interferencia de lo militar en el interior de los lazos y afectos familiares. Este desafío se tensa entre la apuesta a los afectos o a la ética. Ellos deben lidiar con sus padres que son padres y sus padres que son represores. En muchos casos este dilema no logra resolverse, porque estos hijos no pueden negar el amor familiar aun cuando ética y políticamente se opongan, desobedezcan sus mandatos. Esto da lugar, estos cruces, da lugar a dos tipos de escritura, a dos formas de la lengua, con sus diferentes inflexiones de la palabra, con su cualidad estética. Tenemos, por un lado, una escritura de la diatriba maldiciente, atravesada por la violencia, una voz mal hablada, punzante, de protesta y militancia, oral y vociferada, indignada ante las injusticias. Por el otro, una escritura melancólica que lamenta la pérdida de los afectos, que sufre el exilio del hogar y añora el vínculo familiar. Es una escritura del afecto amoroso y la nostalgia de una infancia feliz. Es una lengua irremediablemente dañada por el dolor, que busca un consuelo imposible, que solloza. Voy a leer un pequeño ejemplo de Analía Kalinek, Pasa la vida por mi ventana, porque allí está el cruce increíble, ¿no?, de estas dos lenguas. Dice Analía: cuando te mueras voy a escupir en tu tumba. Voy a llorar, como lloro ahora cuando te pido que hables y que me mires. ¿No ves que soy tu hija? ¿No me ves que estoy llorando? Fuerte, ¿eh? Otra de las líneas que me resulta muy interesante es el modo en que explora la índole particular de la familia militar, de la familia castrense, familia del represor. Se ha estudiado la familia burguesa, la familia revolucionaria, la familia moderna, las familias ensambladas, pero raramente se ha abordado la familia de un perpetrador. Uno de los pasos en la desafiliación consiste en volver a recorrer el pasado desde el presente, recorrerlo con una mirada crítica, desde el disidente y desobediente. Es necesario desandar para estos hijos desobedientes, es desandar lo aprendido y armar un contrarrelato. ¿Qué? Para armar un contrarrelato, un contrarrelato del recibido por los padres. En este sentido también es interesante la cuestión que se ha trabajado mucho en las cuestiones de memoria, de la transmisión intergeneracional, ¿no?, que aquí opera de un modo particular, porque ellos deben cortar esa transmisión, bloquearla, borrarla, desobedecerla. Y esto es a la inversa de, por ejemplo, los hijos apropiados, que quieren restituir una transmisión que fue cortada. Entonces, ellos deben develar los secretos intrafamiliares dentro de esta familia militar de la que estábamos hablando. Reponer aquello que fue ocultado, abrir puertas como en Fantasmas de Nahuel Funes. A donde quiera que mirara, cito, a donde quiera que mirara, veía más allá. Las paredes tenían puertas, lo cerrado no lo estaba. Lo opaco era transparente y dejaba entrever otras cosas, ¿no? Me gustó esa imagen de abrir puertas para revelar lo ominoso, ¿no? Lo ominoso en el sentido freudiano, aquello que debe permanecer oculto en la familia y sin embargo se revela. En Yo solo sé, Javier Baca rompe el pacto de silencio porque explica, no quiere ser cómplice de ese secreto. Buen punto, ¿no? Y dará cuenta de las costumbres de la familia militar. Esto me resultó muy interesante. Al relatar cómo a su padre, Omar Jesús Baca, el ejército le dio un marco psicológico, ideológico y político a su subjetividad vulnerada.
Lo dotó de valores militares como la opresión, la violencia, el autoritarismo, la agresividad frente a los conscriptos, a quienes castigaba con guantes de boxeo, para que no les duela tanto. Además, frente a su familia, frente a sus hijos y a su esposa, sostenía un machismo patriarcal que privilegiaba al varón y menospreciaba a sus hijas mujeres. En otro de sus textos, Javier Vaca repasa la cultura y los valores de esa familia castrense a través de las frases que se reiteran, a través de esas frases que se transmiten a los hijos. Como, por ejemplo, cayó esa mierda, ese es tu problema, pensás. No sé de qué se trata, pero me opongo. Es interesante porque parecen frases nimias, coloquiales, pero esconden un profundo autoritarismo, una intolerancia, una brutalidad. También Rodrigo Uribe, en sus dos textos sobre el díptico patrimonial, reflexiona a partir de un vaso, y acá aparecen los objetos, un elemento que está en muchos de los textos, aparece un vaso con el emblema de la Fuerza Aérea que fue entregado a su abuelo cuando egresó de la Escuela de Oficiales, y también una foto de este abuelo cuando muere en un accidente aéreo. Entonces él recibe como herencia ambos objetos y rechaza esta imposición de una herencia. Esos llamados al deber profesional antiquísimos, terroríficos y escalofriantes. Ese objeto, el vaso, le despierta una asociación entre las entrevistas que él realiza como antropólogo y los interrogatorios del terrorismo de Estado. Una asociación que, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Él se pregunta si tienen ambos algo en común, es esa entrevistas a informantes desde la antropología y el interrogatorio. Aquí yo creo que encontramos ese temor a la contaminación, a haber recibido una contaminación desde la cual no se puede desprender, ¿no? También aparecen mucho los juguetes, ¿no? Como por ejemplo La niña en ficción de la realidad de Lisette Orozco, esas balas que ella ordena siendo chica y sin advertir lo que está haciendo. El otro punto, el último, que quiero mencionar, se vincula con ese proceso de desafiliación del padre, madre, represor. La desafiliación tiene sus propios pasos, en tanto se trata de una tramitación subjetiva, que varía en cada caso, pero que uno puede armar una especie de columna vertebral, y esto lo voy a pasar rápido, lo voy a comentar apenas. Tiene un inicio que es el golpe del descubrimiento del rol de represor del padre, luego puede venir una gran negación, un rechazo a formular preguntas, a averiguar, luego comienzan las dudas, la búsqueda de información, las preguntas, el pedido de que se arrepientan a los padres, de que pidan perdón, una ruptura con el ámbito de la familia, con el represor, también con los hermanos, hermanas. Una necesidad de acercarse y solidarizarse con las víctimas, ¿no? Esto que contaba Verónica en su participación hace unos minutos. Y que a mí me resulta muy interesante porque en este volumen aparecen estas otras aristas de este proceso de desafiliación. En especial la propuesta de tramitar ese proceso de desafiliación a través de colocarse en el lugar de las víctimas de sus padres, experimentar el espacio de la víctima para configurar su propia subjetividad desobediente. Experimentar esa herida, sentir el terror, el acecho, la persecución, el secuestro, las pérdidas, la tortura, recorrer la calle abandonada en el relato de JJ, tal como le aconteció a la víctima, pero también tomar su rabia, su protesta, su denuncia, e incluso proyectar un imposible enamoramiento, como el de Viviana Reibaldi, referido a Guillermo Scholley. Dice Viviana: hoy puedo soñar que alguna vez, quién sabe, podríamos habernos amado. Entonces, ¿de qué modo esa otredad pasa a ser parte constitutiva de esas subjetividades desobedientes, de sus voces, de sus políticas? ¿Cómo se articula ese devenir víctima, para reutilizar un concepto deleuziano? ¿Qué diría el psicoanálisis de esto?
surgen preguntas, ¿no? Sobre este, o me surgieron a mí preguntas sobre este acto de experimentar los avatares de la víctima. Un acto de solidaridad, sororidad, como dice Verónica, como ha dicho Verónica. Quitarse la culpa heredada, expurgarse esa culpa heredada de los padres, ¿no? Ocupar el lugar del enemigo del padre represor para ir preparándose para ocupar él o ella misma ese espacio en tanto tránsito, paso en el camino de la desafiliación. Canibalismo que devora a la víctima para aprender sus saberes y activar sus protestas. En varios casos, y ya estoy terminando, en varios casos de estos textos, él o la narradora se colocan como espectador pasivo. Tal vez sea aquel niño inerme que lo revisita detrás de una ventana y ve ahora el horror que en su momento no comprendió. Acá aparece también la cuestión de la mirada, ¿no? Esa mirada que analiza Néstor Rojo de un modo tan profundo y tan variado. Aunque ellos en general ya lo sabían. Esto está muy reiterado, ¿no? Dice la narradora de La calle abandonada, habría podido saltar y ayudar, habría podido. Voy a decir una reflexión final. No concluir, porque esto no se puede concluir. Es tremendo, es tremendo. Me quedé muy impactada con todo esto, la verdad. La lectura de estos relatos, la inmersión en este universo de padres represores con sus prácticas, sus legados y herencias, sus cultos, sus valores e ideologías, los lugares donde habitan, los imaginarios, los objetos, también la transmisión a las generaciones sucesivas. Todo ello revela que la cultura es decisiva a la hora de construir violencia de Estado, terrorismo de Estado. Las dictaduras no se edifican solo a través de la política ni de las instituciones, como las fuerzas militares. Hay un universo cultural, tal vez una micropolítica cultural que va capilarizando, contaminando el campo social con imaginarios, estereotipos, subjetividades de la violencia, prácticas, discursos del odio y la intolerancia. Ahí está. Gracias, Teresa. Me quedé esperando que digas qué hacemos entonces, pero bueno, por lo pronto leamos el libro, escribamos, sigamos reflexionando. Claro, bueno, esa era, ¿no? Mencionar la cultura como esto que va armando. Sí. Y bueno, y acá está. Sí, me faltó ese final, ese cierre. Bueno, gracias. Vamos a dar un espacio ahora al intercambio, a lo que quieran preguntar, a lo que quieran opinar, a lo que quieran consultar, pero antes vamos a hacer una lectura más, creo que vamos por las 6, ¿no? Los que tienen el numerito 6. ¿Estamos? Bueno, 1, 2, 3. Me niego a enterrar la historia de mi país. La historia de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos. Me niego a enterrar mi historia. Me niego a repetir las atrocidades cometidas por mi familiar etnocida. Fabita, del Salvador. Compañera Fabiola. Bueno. Y por un error de cálculo vamos a leer el 7 ahora, sí, después nos queda el 8 para el final. Los que tienen el 7, nunca fue lo mío la matemática. Sí, ahí. ¿Tenemos algunos 7? Sí. Bien. 1, 2, 3. El 31 de marzo de 1964, los militares inauguraron un régimen violento y autoritario que duró más de 2 décadas y provocó la muerte de miles de brasileños y brasileñas. Somos hijos e hijas, nietos y nietas de miembros de las Fuerzas Armadas que perpetraron los crímenes comandados por la dictadura. Queremos escribir otra historia. Este es un texto publicado en el manifiesto cuando se inaugura Historias Desobedientes Brasil. Así que bueno, Vero, estás ahí si querés prender la cámara y los otros compas que están también conectados si quieren activar la cámara.
Bueno, yo no sé cómo girar la compu para que ustedes también vean que hay gente acá. Además de los aplausos, también puedan ver las cámaras. Bueno, ¿vos nos ves? Bueno, dale. Bueno, y ahora les dejamos la palabra a ustedes. Acá está el micrófono. Lo que quieran decir, lo que quieran preguntar, lo que quieran comentar. Charán. Esta es la parte más difícil. Muy bien. No sé si llega tanto el cable, fíjate. Espera, me acerco. Dale. Muy cortito, yo vine acá a aprender. Acá en Argentina tenemos mal que mal 1000 y pico de genocidas presos. Quería que cualquiera que nos brinde un panorama de qué pasa en los otros países. O sea, qué consuelo tienen, qué perspectivas tienen, nada más que eso. ¿Querés comentar vos, Analía? ¿Pero querés decir algo? Estás muteada. Estás muteada, Vero. Activate el micrófono. Espera. Porque yo hice eso a propósito. Sí, perdón. No quería porque me daba hambre lo de la tarta, entonces. Ahí está. Ahí te escuchamos. Dale. Perdón, Vero. En realidad decía que le daría la palabra a Pepe para responder esta pregunta porque yo soy chilena, o sea, de origen chileno, nacida en México y vivo en Francia. Entonces, más bien le dejaría la palabra a Pepe, compañero de Desobediente que vive en Chile, que nació en Chile, para más o menos dar el panorama, sabiendo que el trabajo de memoria que ha sido llevado a cabo en Chile dista mucho del que se ha realizado en Argentina. Pero Pepe, quizás tú puedes dar más precisiones con más legitimidad que yo. Muchas gracias, Berito, y un gran saludo allende los Andes a todas y todos que nos están escuchando, que nos están viendo allá. Yo les estoy hablando desde la ciudad de Valparaíso, en el puerto del Pacífico. Hace un par de semanas yo me dedico al cine documental y hace un par de semanas tuve la oportunidad de ver una gran película que se llama Argentina 1985. Y uno cuando ve esa película te das cuenta de todo el trabajo de memoria que han tenido ustedes, los argentinos justamente, y lo que nos falta en Latinoamérica por hacer. Yo creo que acá en Chile todavía estamos a años luz de todo el trabajo que se ha hecho en Argentina, tanto a nivel judicial como a nivel de investigación en torno a la memoria. Yo creo que de a poquito se están dando grandes pasos. Hace poco tuvimos una visita también de las y los hermanos de Argentina que nos vinieron a visitar para el 11 de septiembre del 73. Estuvimos visitando algunos sitios de memoria, pero todavía queda mucha tarea porque recién nosotros estamos trabajando y judicializando los casos de violación a los derechos humanos en que están involucrados nuestros familiares. Todavía hay mucha impunidad acá en Chile, todavía hay muchos militares que están presos y todavía hay muchos familiares, hijos como nosotros también, hijas también, y ahora actualmente nietos que no han recibido justicia y que no han ni siquiera recibido el trato digno, para no llamarlos exterroristas, por ejemplo, a sus padres o abuelos, en realidad. Es un trabajo que todavía nos queda pendiente y es una deuda que se hereda. Así como la violencia también se hereda. Lamentablemente nosotros hablamos de violación a los derechos humanos, ocurría en los años 70, pero nuestro país también volvió a sufrir violaciones a los derechos humanos hace tan solo 3 años atrás, justamente cuando estuvo el estallido social acá en Chile, donde cientos de jóvenes, algunos murieron, otros perdieron la vista. Y quiero llamar la atención que en el mundo, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, no es solamente un respeto que pasó o que se violó en los años 70 en realidad, sino que es un respeto siempre, incluso en nuestros días, que yo creo que en nuestros continentes y en nuestros países aún se siguen violando los derechos humanos. Entonces los estados los llamo a estar atentos, no solamente con el pasado,
sino con el presente, y preguntarnos en los países qué hacemos nosotros por las actuales violaciones a los derechos humanos en nuestros países. Eso. Gracias. Gracias, Pepe. Irma, ya que te tenemos acá, ¿querés contar cómo está para responder en Uruguay? ¿Cómo está la situación en Uruguay? Lamentablemente estamos en lo mismo que comenta Pepe. Nosotros, si bien muchos... Sí, bueno, en Brasil el compañero, bueno, vienen ahora, esperemos tener un poco más de esperanza, ¿no? Con Lula, pero también lo que contaba era un mensaje, fue antes, el mensaje que nos trajo Cayo fue antes de que ganara Lula, entonces decía, quedó muy pesimista mi mensaje, bueno, no, es lo que hay. Bueno, después de Fabiola del Salvador, ella es bisnieta de un genocida, ¿no? Y en el testimonio de ella también ella como una cuarta generación después, con sus 18 añitos, se pone a revisar, bueno, es uno de los textos que leímos recién, ¿no? Esta historia, se puso a investigar sobre su abuelo, llega a un pueblo donde encuentra que tiene el nombre de su abuelo y hay un monumento de su abuelo, el abuelo fue un genocida, entonces el bisabuelo, está revisando, nada, la historia de su país a través de su propia historia, y bueno, y así, bueno, en Paraguay también, bueno, ahora justo nos llegó, está Olinda filmando un documental sobre su propia historia acá en Buenos Aires, pero también nos cuentan, ¿no? Como en esto tenemos que estar nosotros orgullosos como argentinos y argentinas que somos ejemplo a nivel mundial y bueno, por eso también decimos que no es casual que un colectivo de esta naturaleza surja acá porque ningún otro país ha avanzado tanto en materia de derechos humanos. Así que bueno, el panorama es un poco eso y vamos siendo también un poco vanguardia. Dale. Dale, Vera, te escuchamos. ¿Querés el micrófono? Tomá, ya sabía que era. Muy bien, dale. Contame. ¿Cómo reaccionan los nietos y nietas a volver a ver a sus abuelas después de todas las torturas y todo? Bueno, sí. Dale. La chiquita. Dale. Maravillosa pregunta. Sí, claro, desde su perspectiva. Mira, te lo voy a contestar yo. Espero no caer en la emoción porque parte de la verdad que yo he vivido fue gracias a mi hijo. O sea, a ver, cuando a mí se me reventó la verdad en la cara respecto de mi historia como hijo de un genocida, fue gracias a que mi propio hijo, le preguntó a su abuela sobre su participación en escenas de tortura durante la dictadura. Ella, pensando que no iba a salir de ahí entre el amor entre un nieto y una abuela, bueno, le contó ciertas verdades. Hoy, obviamente, mi hijo es uno de los que escribe el libro. Y también está mi compañera, que también ella habló y estuvo y ayudó a que yo sea un desobediente. Así que, bueno, espero haberte contestado diciendo de que los nietos y nietas, esa es la forma que reaccionan en algunas familias. No sé si alguien tiene que contestar algo más. Bueno, dale. Dale. ¿Ustedes me escuchan? Si no me escuchan, no sé. No, claro, no se escucha. Más o menos, no. ¿No? No, dale. Ya dijeron que sí. Hasta Chile llega todo. Mi hermana quiere que hable. Claro. Es mi hermana que quiere que hable. Cuidado con el sí. Que agarre el micrófono que no muerde. Cállese, cállese. Bueno, ella es mi hermana, nosotras iniciamos el colectivo hace un año y yo tengo una hija adolescente, 13 años, y tengo a mi ahijada que tiene 11, casi. Después tenemos una más chiquita que todavía no es muy... Esperala. Sí, por eso. Bueno, pero todavía no. Y las dos tienen cuestiones distintas con respecto a su abuelo. Mi hija más grande hizo como una separación de la imagen de su abuelo. Ella recuerda al abuelo tierno que tuvo cuando era chico, pero ahora, viendo todo lo que yo he investigado sobre mi papá
y acompañándonos a sitios de memoria, estando rodeados de personas que han estado secuestradas en los sitios de memoria y pudiendo verlos y hablar con esas personas, sabiendo lo que les sucedió en esos lugares terribles, ella tiene otra imagen de su abuelo. Tiene como las dos imágenes de su abuelo, el abuelo tierno por un lado y el abuelo monstruo por el otro. Y mi ahijada, Mimosa, ella un poco se enoja porque en cierto punto cree que traicionamos al abuelo. Y es lógico también, es su abuelito. Y ella lo cuidó mucho y lo adoró hasta el último de sus días. Pero son historias distintas, pero también mi ahijada, con esto de los derechos humanos, tiene una potencia increíble porque ella también está rodeada de las personas que estuvieron secuestradas, también nos acompaña a las marchas y todo. Entonces, le es difícil conectar o desconectar como hizo mi hija grande. Son dos historias completamente distintas para un mismo abuelo. Ani, ¿querés agregar algo? Sí, dale. Dale. Noé también, desobedientes, sobrina. Bueno, sobrina, hija también. Sí, toda la familia. De verdad. Uno de los temas que yo siempre, yo no soy miembro activo del colectivo, ahí estamos, justamente porque tengo 2 hijos de 10, Ana y Fausto, que está ahí de 8, y una de 24. Los 2 más chicos no conocen a su abuelo, y con los años hemos ido tratando de construir la historia desde el momento que pueden entender, ¿no? Hasta Paca he acudido para... y la mayor lo ha visto 2 o 3 veces. Yo crecí muy cerca de Campo de Mayo, así que casi siempre supe, así que desde los 16, 17 no tengo vínculo con la familia. Pero la cuestión es cómo se reconstruye una familia que no tiene vínculo de nada. Entonces hay 3 posiciones. La adulta, que tenemos mucho humor negro, entonces esa es una de las formas. La de 10, que es una archivista, básicamente. Vimos 1985 y fue a buscar todo lo que había alrededor del archivo de, bueno, Cara Pintadas, esto, no, Alfonsín, todo lo que hubiese. Y el que está allá es el que dice, pero hay alguien que yo no conozco que está ahí y está en ese tránsito. Y me parece que ese que está ahí y que no conoce es una figura que también, como decía Teresa, hay algo de lo que no está dicho, de lo que no se dijo, y ese es el proceso que a mí, como madre y como parte más educadora, me interesa mostrar, ¿no? Lo que no está dicho y hay que reconstruir con verdad. Eso. Gracias. Bueno, yo quería dar un pensamiento mío, una opinión, se puede decir, sobre este colectivo. Este colectivo de desobedientes que fue fundado, o mejor dicho, parido por mujeres. Y para que después se sumen hombres y que después crezca y salga a otros países limítrofes del mundo. Pero nació acá, en Argentina. Era el único lugar donde podía nacer. Porque en este país quedó demostrado que es distinto a lo que dicen en España. En España dicen que cuando hay que tomar decisiones y hay que dar las luchas, hay que tener pantalones. En la Argentina quedó demostrado que hay que tener polleras. Gracias, mujeres. Juan es un militante, activísimo militante chileno de la primera línea, sobreviviente. Mirá, Vero, quién está acá. Hola, Vero, ¿cómo estás? Un abrazo. Pepe, también un abrazo. Tengo la suerte de estar acá. Javier, que tuve el tremendo honor de tenerlo en mi casa y conversar hasta altas horas de la noche, ¿no es cierto?, de lo que pasaba en Chile, en Argentina y América Latina. Bueno, como dice Vivi, la verdad es que no soy un desobediente y lo digo con mucho orgullo, soy un militante comunista
sufrí los horrores de la dictadura, estuve preso, fui expulsado de la universidad y después no vacilé cuando se produjo el estallido social en Chile, el 2019, a pesar de mis años, de estar todos los días en la Plaza Dignidad con distintos carteles, ¿no es cierto?, luchando por lograr esta nueva constitución, por lograr la Asamblea Constituyente, a pesar que nosotros queríamos otra cosa, pero se dio eso y lamentablemente todavía yo creo que no está claro los argumentos, por qué sucedió que no pudimos ganar el apruebo de la nueva Constitución y seguimos con la Constitución que dejó la dictadura cívico-militar de Pinochet y la derecha. Yo la verdad es que quiero darle un saludo a las desobedientes. Les decía al principio que no soy desobediente, pero me siento muy cercano a ellos. Creo que en este camino largo, difícil, que lo dijo Pepe recién, respecto a aclarar todas las situaciones de genocidios, torturas, violaciones, desaparecimientos, que hubo no solo en Chile, en Latinoamérica, como él decía, hemos elegido un camino difícil, tortuoso, lleno de obstáculos, pero creo que gente como las agrupaciones de derechos humanos, pero aún más, y que me perdone el resto de las agrupaciones chilenas, creo que la agrupación que tienen ustedes de los desobedientes eligió un camino más difícil aún, pero que sin duda va pavimentando poco a poco, con obstáculos, como decía, con tropiezos en más de alguna ocasión, este camino para que alguna vez en Latinoamérica logremos llegar a una sociedad más justa y más digna, como era lo que, como era lo que solicitábamos en las manifestaciones del 19 de octubre, un Chile más justo. Y por último quisiera dejarles un mensaje de tal vez el argentino, porque hay varios, ¿no?, uno de los argentinos más ilustres del mundo. El Che Guevara dijo que la única lucha que se pierde es la que no se da. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, nos quedan unos minutitos más, si alguien quiere decir algo, antes de llegar al número 8. ¿Alguien más quiere decir algo? Teléfono. En este momento ocupada, pero bueno. A ver, estoy nervioso, quiero bloquear esto y quiero decir algo. Justo, disculpen, ha nacido ayer mi segundo nieto. Me está llamando el padre que no ha hablado todavía. A ver, voy a calmarme. Calmarte. Eso, tranquilo. No, no pertenezco al colectivo. Quería, así, brotan tantas cosas, has descrito, se han dicho tantas cosas, pero me parece una devolución, ¿no? De, primero, iluminar el ejemplo de coraje, ¿no? Esa actitud para trasponer ciertos umbrales y la posibilidad de pasar a sanar y construir una sociedad mejor, ¿no? Y se vincula, lo segundo que quería decir, el agradecimiento a lo que están haciendo, porque el esfuerzo que ustedes están poniendo realmente para la construcción colectiva es fundamental, ¿no? Creo que todas las cosas que queremos cambiar, lo que nos está pasando, ¿no? Los aparatos que permitieron, pensaba también como una cuestión de alivio, ¿no? Las personas individuales estuvieron sostenidas en un aparato que permitía y que los estimulaba y los llevó también a estar, ¿no? No son solamente responsables individuales y eso no está desmontado. Entonces, muchas de las cosas que nos están pasando y de lo que nos empieza a aterrar, de que se viene no solamente de nuestra tierra, que ya es muy preocupante, sino lo que está sucediendo, bueno, necesitamos mucho del coraje que ustedes muestran hoy acá. Muchas gracias. Gracias a vos y felicitaciones por ser abuelo. Bueno, tenemos que ir cerrando con el horario. No sé si alguien quiere agregar algo más cortito o pasamos ahí. Dilo. Sí, cortito. El compañero, por si no lo conocen, es John Uriarte, capitán de la selección argentina de vóley, exdirector técnico de la selección de Australia y fue el creador de la estructura del vóley en mi localidad.
por eso nos une la amistad que tenemos. ¿Sí? Gracias por el encuadre, Néstor. Bueno, yo les propongo para cerrar, vamos a leer el número 8, que es el último, que lo que tiene en particular este texto, que es un poema colectivo, en una de las actividades que Vero nos convoca a hacer, y que nos paremos para leerlo, y ya con esto damos por finalizada la presentación. Todos tienen, ¿no?, un papelito, si no se juntan con alguien que tengan al lado, que lo tenga. ¿Estamos? Bueno, no voy a leer el micrófono porque si no sería trampa porque tendría la voz más alta. Bueno, ¿listos? 1, 2, 3. Fui una hormiga. Caminé por los pasillos de una prisión. Entré en cada célula. Me detuve junto a la mujer que gritaba. Junto al hombre que ya no podía más. Subí por sus pies descalzos. Por sus pantalones hechos jirones. Y en uno de sus bolsillos esperé la llegada del amanecer. Volví a 1985. Le pregunté, ¿dónde están? Le pedí que no se fuera sin decirme, pero no podía escucharme. Fui después polilla, me incineré en la vela de un joven estudioso. Volví a ser yo, junto al lecho de muerte de mi padre, en el momento en que quedábamos solos, y él decía, primero sin mirarme, luego aterrado, fijándose en mí, pregúntame lo que quieras saber. Me llamo María, me llamo cobarde aún, me llamo Violeta, me llamo ceniza de los viajes nocturnos, me llamo reparación, me llamo todos, me llamo nadie.